integradora de esta semana me dice que yo tengo que usar el tiempo presente simple y eso es lo que ahorita vamos a revisar. ¿De qué manera es que yo lo puedo hacer? Dice aquí que utilizamos el presente simple para hablar de actividades que hacemos de manera cotidiana, esto es hábitos. Para eso yo voy a utilizar un sujeto. El sujeto se refiere a la persona de la cual vamos a hablar, en este caso yo. Nuestro sujeto también puede ser otras personas, puede ser ella, él, nosotros o ellos, pero en este caso la actividad me pide que hable de yo, entonces el sujeto va a ser I, que equivale a yo. Luego vamos a usar un verbo en presente simple. El verbo en presente simple se refiere al verbo sin conjugar, como el verbo estudiar, que en inglés es study o drink. Y un complemento. Por ejemplo, yo digo que estudio y mi complemento va a ser cada cuando estudio, digo every night, cada noche. Dice I drink, que tomo. El complemento voy a decir leche en las mañanas, entonces digo I drink milk in the morning. O bien puedo decir I drink coffee in the morning. Si no tomo leche y tomo café, pongo coffee, o pongo té y pongo tea, etc. También me dice aquí abajo que el presente continuo usa un sujeto que se pone allá, y luego un verbo en infinitivo con ing y un complemento que en este caso, por ejemplo, digo que estoy cocinando pozole. Esas son las instrucciones y de hecho más abajito me dice que en el producto que yo tengo que entregar, yo tengo que elaborar unas oraciones en tiempo presente simple y otras oraciones en tiempo presente continuo. Entonces, un total de 10 oraciones. 5 que voy a poner entonces como hábitos y rutinas y 5 que voy a poner en acciones que están ocurriendo en el momento. Pero bueno, antes de irnos a esa parte de cómo formar los enunciados, necesito que le pongamos especial atención a los verbos. Los verbos que vamos a estar usando hay de dos tipos. Tenemos lo que son verbos regulares y los que son verbos irregulares. Les explico un poco. Los verbos regulares son aquellos que cuando yo los tengo conjugados en pasado simple, se les dice regulares porque se les pone una terminación, que en este caso es la terminación ed. Voy a hacer un poquito más de zoom a mi pantalla aquí para poderles explicar un poquito más, más claro. Tengo, por ejemplo, un verbo que es el verbo answer en infinitivo. Todo lo infinitivo es lo que yo voy a tener en español como terminación ar, er, ir, or, ur. Esto es contestar, aplicar, preguntar, rogar, apostar, etc. Esas son las terminaciones, ar, er, ir. Después, el pasado simple es porque estoy hablando en tiempo pasado. En lugar de decir contestar, digo, por ejemplo, yo contesté. En lugar de aplicar, en tiempo pasado diría yo apliqué. En lugar de preguntar, en tiempo pasado sería yo pregunté. Y esa conjugación de yo contesté, yo apliqué, yo pregunté, yo rogué, etcétera, cuando el verbo es regular, se dice que es porque termina con ed. Se le pone la letra E y la letra D. Entonces, ya no solo se queda como answer, sino que con esa terminación ya lo pongo en pasado y es answered, applied, asked, begged, bidded. Algo importante es que casi en la mayoría de los verbos no se pronuncia la ed, o sea, no voy a decir answered, o applied, o asked, o begged. Vamos a hacer de cuenta como si la E no estuviera. Y en algunos casos voy a hacer el sonido de la D muy fuerte. Por ejemplo, aquí tengo que decir answered, applied, asked y begged. Bien, entonces esto es lo que se le conoce como un verbo regular. Los verbos regulares van a tener terminación ed para poderlo poner en pasado simple o en pasado participio. Ahorita no me voy a concentrar en pasado participio porque no los vamos a usar, pero como pueden darse cuenta, se escriben exactamente igual. Es bien importante primero entender la gramática del español para poder después comprender la gramática de cualquier otro idioma. Y hay que recordar entonces que un infinitivo en español es las terminaciones ar, er,
ir or ur, con preguntar, rogar. Y un pasado en español es por ejemplo, yo contesté, él aplicó, él preguntó, yo rogué, etcétera. Bien, estos son verbos regulares. Ahora, tenemos otros verbos en inglés que se les llama verbos irregulares. Y esto es importante que también lo sepamos, porque los verbos irregulares los vamos a utilizar posteriormente en la segunda actividad y en la participación del foro. Entonces, me voy a tomar ahorita un poquito de tiempo para explicarles también los irregulares. En los verbos irregulares se les llama así porque estos no tienen terminación ed. Como ustedes van a observar, por ejemplo, tengo el infinitivo, que en este caso eat es comer, fight es pelear, go es ir, make hacer, read leer, run correr y sing cantar. Estos que son infinitivos, recuerden que equivalen en español a las terminaciones ar, er, ir, or, ur. Entonces, esto es infinitivo. Y al momento en que yo estos verbos los quiero pasar en pasado, a pasado simple, si se pueden dar cuenta, aquí no hay terminaciones ed. Y no las hay porque estos verbos no obedecen esa regla. Por eso es que se les llama verbos irregulares. Porque precisamente el asunto es que no respetan la regla. Y al no respetar la regla, entonces por eso se les llama como que anormales, irregulares, por decirlo así. Entonces, lo que pasa es que estos verbos van a cambiar de escritura. Y lo que quiera se escribía como eat con EAT, acá es ate, que es ATE. Lo que quiera fight con la letra I, aquí se le agregan dos letras, o U, que es fought. Go cambia completamente, ya no conserva ninguna de sus letras y cambia por went. Make nada más sufre un cambio, cambia la K por la D y es made. Read se queda igual en escritura, pero cambia de pronunciación. Aquí es read con pronunciación con la letra I y acá es con la letra E, red, como si estuviéramos diciendo el color rojo, red. Run, de correr, cambia por run, cambia la U por la A, y en sing, acá cambia sang y igual cambia la I por la A. Entonces, estos son verbos irregulares, los que no obedecen la regla de colocarse la ED al final. Ahora, no hay una forma de saber o de aprenderse cuándo un verbo va a ser regular o irregular. Realmente la única forma es aprendiéndonoslo de memoria. Yo me tengo que aprender esto de memoria y bueno, de momento ahorita en la plataforma, la manera en que se les puede apoyar o ayudar es que ustedes descarguen estos recursos PDF. Este es un recurso que dice ahí Vocabulary, Regular Verbs o Vocabulary Irregular Verbs. Descarguen ahorita esos archivos. Les sugiero que ahorita solo usen esos PDFs, los verbos que ahí dicen para que no se confundan, porque evidentemente hay muchísimos verbos en inglés, pero yo sugiero que solamente usen los que ahorita se les está dando, que es para el nivel básico. Entonces, usen los de estas listas. Yo solamente les estoy poniendo algunos ejemplos de los que ahí vienen. Pero ustedes en el PDF van a poder ver todos los verbos. Y les sugiero que solamente usen de esos verbos para que no tengan la duda, híjole, y si el verbo que quiero usar es irregular o es regular, ¿cómo voy a saber, no? Es complicado saberlo porque hay que buscarlo en el diccionario y luego checar ahí si es regular o irregular. Entonces, mejor usen así tal cual los que vienen en los PDFs, de ahí escojan. Son 5 verbos que van a usar en el foro. Entonces, pues de ahí utilicen los que son en pasado simple. Esto que estoy diciendo para los verbos regulares e irregulares solo va a afectar cuando conjuguen en pasado, ¿ok? Cuando sea en presente, ustedes, todo lo que sea presente va a ser en infinitivo, entonces ahí no hay problema. Ahí solamente vean cómo se escribe el verbo en infinitivo y listo. Esto es para pasado y infinitivos para presente. Bien. Ya no me voy a detener más en la explicación de los verbos. Cuando les esté explicando las actividades, ahí es donde les voy a recordar cuando un verbo es regular o irregular. Ahora, me voy a ir a la explicación de la primera actividad integradora, en donde me dice
que yo tengo que hacer 5 enunciados en los cuales yo tengo que expresar mi rutina. Yo me voy a esta parte y entonces yo voy a usar una tablita para explicarles cómo formar las oraciones. En esta tablita yo les estoy poniendo en la primera columna el sujeto, que es yo. Luego un adverbio que pueden usar si ustedes gustan. Los adverbios, por ejemplo, estos son adverbios de frecuencia y es precisamente para explicar la frecuencia con la que una actividad se hace. Usually es para decir que algo se realiza por lo regular y never se utiliza para decir que algo no se hace nunca. Never es nunca y usually es por lo regular. Ahora, tengo un sujeto. En caso de que yo quiera poner un adverbio de frecuencia, lo pondría después del sujeto. Después voy a usar un verbo en presente simple que básicamente estoy hablando que es un verbo en infinitivo. Es más, se los voy a poner en mayúsculas. Cuando ustedes revisen su archivo PDF, se van a acordar. Estoy explicando, el verbo en infinitivo no tiene terminación, no tiene nada. Nada más tenemos el verbo solito, por eso se le llama infinitivo. Equivale al español la terminación ar, er, ir, or, ur. Y en este caso es simplemente ponerlo como me aparecía en la primera columna de los ejemplos que les mostré. Entonces, el presente simple, como es hábitos y rutinas, yo solo voy a poner el verbo en infinitivo y expreso una rutina donde yo digo, yo trabajo en la oficina todos los días. Entonces digo, I work in the office every day. Si yo quiero cambiar el lugar, obviamente aquí lo cambio. Si no es oficina y es fábrica, es empresa, buffet de abogados, de contadores, no sé, etcétera, ustedes pueden cambiar aquí el lugar en lugar de office, pueden poner company, pueden poner factory, la palabra que ustedes necesitan dependiendo del lugar, ¿no? Yo pongo otra rutina y digo, I usually go, y digo que normalmente o regularmente voy al cine cada fin de semana. Entonces digo, I go to the movies every weekend. De hecho, en lugar de decir the movies, puedo decir I go to the cinema every weekend. Que de hecho, en mi caso no sería usually, sería así como que hardly ever. Tengo tanto trabajo que ahora casi nunca voy. Entonces, hardly ever es un adverbio que quiere decir casi nunca. Entonces, yo aquí diría yo, casi nunca voy al cine los fines de semana, ¿no? Vamos a suponer, pues, en este caso, en mi caso es que ya no tengo mucho tiempo libre por tanto trabajo, entonces ya rara vez voy al cine el fin de semana. Entonces, vea cómo aquí tengo el sujeto yo le estoy agregando un adverbio que es hardly ever para expresar que casi nunca. El verbo ir, que es go, y luego el complemento, que es un lugar, to the cinema, y puedo poner cada cuánto, every weekend, cada fin de semana. Los complementos es eso, poner un lugar, una hora, una persona, etcétera. Luego digo, otro hábito o rutina es que I never travel by plane. Yo puedo decir que nunca viajo por avión, o puedo poner, si quieren poner una rutina, por ejemplo, como I never sleep, podemos poner que nunca me duermo antes de las 9 de la noche. Entonces puedo poner eso y puedo poner nunca duermo, el verbo dormir, sleep, y luego digo before 9. Before significa antes. Entonces yo nunca duermo antes de las 9. Otra rutina puede decir I play soccer every Wednesday. Yo juego soccer todos los miércoles. O puedo decir que ya nunca juego soccer si ya no tengo tiempo. O que algunas veces cuando puedo lo hago y pongo sometimes. Estos adverbios de frecuencia se vieron en el módulo 6. Espero que los recuerden. Si no los recuerdan, pues bueno, aquí ya se los estoy comentando nuevamente. Estos son para poner cada cuánto se hace una actividad. Entonces, evidentemente hay que usar los conocimientos del módulo anterior. Y una última rutina, por ejemplo, que yo pongo es I do exercise every morning. Yo hago ejercicio todas las mañanas. Do es el verbo hacer. Entonces digo yo hago, ya conjugado con yo en presente. Obviamente yo en español no voy a conjugar yo hacer ejercicio, ¿cierto? Si yo digo en español yo trabajar en la oficina, yo ir al cine, no suena bien.
en presente y entonces ya digo yo trabajo, yo voy, yo duermo, yo juego, yo hago. En este caso yo hago ejercicio todas las mañanas. De esa manera ya estoy expresando 5 rutinas, 5 hábitos y ya son mis 5 primeros enunciados. Ahora, me voy a ir a los 5 enunciados donde me pide que yo exprese las acciones que están ocurriendo en el momento, esto es, las acciones que están en presente continuo. Se le llama continuo porque estamos hablando de acciones que son continuas, que están pasando constantemente. Por eso se le llama present continuous. Y de hecho en español también se le llama así, presente continuo. Digamos que aquí la diferencia es que, pues yo en español, cosas, pero realmente no sé cómo se llaman. Y eso pues es algo que a todos los que hablamos un idioma, nuestro primer idioma, pues realmente no estamos conscientes de las reglas gramaticales. Yo sé cómo lo uso y sé cómo se dice, pero pues no sé cómo se llaman las cosas y eso le pasa a cualquiera. Si alguien que su primer idioma fue inglés, ustedes les preguntan, oye, ¿cómo es el verbo en infinitivo y cómo es el verbo en participio? Les aseguro que no les va a saber decir. Nadie de nosotros en nuestra primer lengua estamos pensando cómo se llaman las cosas. Entonces, bueno, aquí en presente continuo se trata de que son acciones del momento, o sea, ya no se trata de rutinas, no se trata de que yo todos los días trabajo en una oficina, tampoco se trata de que yo nunca voy al cine todos los fines de semana. Aquí se trata de expresar lo que estoy haciendo en este preciso momento. Y, por ejemplo, en este momento yo estoy explicando las actividades integradoras. O vamos a decir, estoy explicando el uso de inglés a mis alumnos. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y para poner lo que voy a decir en este momento, aparte del sujeto, voy a usar la conjugación del verbo to be, que es am. Y voy a decir I am. Aparte, el verbo lo voy a poner en gerundio. Y el verbo en gerundio es agregarle ing. Con este ing yo ya estoy diciendo que yo estoy explicando. El gerundio en español se refiere a las terminaciones ando, yendo. En este caso sería ando porque sería explicando. En trabajar, para nosotros el gerundio sería trabajando. En tener sería yendo porque sería teniendo. En el de hacer también sería yendo porque sería haciendo. Para que yo pueda usar un gerundio en español, también le tengo que usar la conjugación del verbo estar para decir yo estoy. Am significa soy o estoy. Eso lo voy a usar para que signifique estoy en todos los casos. Entonces, yo necesito poner ambos elementos para poder precisamente explicar una actividad que está ocurriendo en este momento. Si yo no le pongo este am, que es el estoy, y solo digo yo explicando, pues suena mal en ambos idiomas. O sea, es decir, yo explicando inglés no se oye bien. Yo trabajando en un proyecto, yo teniendo, necesito decir el estoy. Entonces, ese estoy lo voy a representar en inglés como am. ¿Ok? Entonces, no se les vaya a olvidar poner esa parte del estoy, porque si no ponen el am de estoy, pues no se entiende, ¿no? Y bueno, pues ya aprovechando voy a poner aquí ya la traducción para que vean. El I es el yo del español. Siempre en inglés debe de ir en mayúscula. No vayan a poner la letra I en minúscula porque, bueno, evidentemente sería una falta de ortografía grave en el idioma inglés. Cuando pongamos el pronombre yo en inglés, es la letra I, pero esa letra I debe de venir en mayúscula.
Bien, entonces de esta manera ya estoy diciendo que yo estoy explicando, que yo estoy trabajando, que yo estoy teniendo y que yo estoy haciendo. En inglés, les repito, esos son los elementos que necesito, que es el verbo to be, am, y el verbo en ing. Este ing equivale a mi ando, al ando del español o al yendo, ¿ok? Entonces, de esa manera ya estoy poniendo lo que yo estoy haciendo en este momento. En este momento estoy explicando inglés a mis alumnos. En este momento estoy trabajando en un proyecto. En este momento estoy teniendo me la estoy pasando muy bien, por ejemplo, en Cancún, suponiendo que ahí estuviera, que no estoy. Pero vamos a decir que me estoy divirtiendo en mis clases. Estoy haciendo mi tarea. O puedo decir que también estoy navegando el internet. En este momento estoy navegando en internet y pues es porque estoy investigando, estoy en mi plataforma de prepa en línea CEP. Entonces, pues eso es lo que ahorita estoy haciendo. Entonces, quepa mencionar las diferencias. El presente simple que vimos hace unos segundos, este lado, en la tablita azul, fueron hábitos y rutinas, cosas que yo hago siempre, diario. O casi nunca ir al cine, o nunca poderme dormir antes de las 9, o algunas veces jugar soccer o salir de compras, o hacer ejercicio. Esos son rutinas, cosas que siempre hago de lunes a domingo, de lunes a viernes, o que nunca hago. Pueden ser cosas que hago o que no hago, pero que sean rutinas. Y el presente continuo tiene que ser específicamente lo que estoy haciendo en este preciso momento. Entonces, la primera actividad integradora me pide 5 oraciones en presente simple con mis rutinas y 5 oraciones en presente continuo expresando lo que estoy haciendo en este momento. ¿Ok? Esa es mi actividad integradora 1. Me voy a ir ya directo a actividad integradora 2. No quiero tenerlos tanto tiempo. Me estoy tomándome, pues ahora sí que unos segundos para explicar como que todo a detalle por si hay dudas y sobre todo porque desafortunadamente no pude activar el chat, entonces no voy a poder ver sus preguntas en este momento, pero pues pónganlas por favor en el foro de dudas académicas, ¿sí? Bien, en el producto, en la actividad integradora 2 nos dice que el producto debe de ser un momento en donde ustedes van a redactar 5 oraciones con cosas que solían hacer en su infancia y también van a poner 5 preguntas que les gustaría hacerle a un personaje famoso sobre lo que solía hacer en su infancia. Redactar esas 5 oraciones mías que van a ser en forma afirmativa. Luego voy a hacer 5 preguntas, entonces van a ser en forma interrogativa. Bien, al final pues voy a mandar el documento. De momento no les está pidiendo, me parece que audio ninguna de las dos. No, de hecho no. En este módulo no les está pidiendo ahorita grabar audios. Yo creo que será tal vez más adelante. Pero de momento solamente les pide la parte escrita, ¿ok? Entonces, con eso en mente, vamos a ver cómo voy a formar 5 oraciones en tiempo pasado con lo que yo solía hacer de pequeño. Y 5 oraciones, en este caso, que son preguntas sobre alguien que yo voy a entrevistar. Y bien, para mencionar lo que de pequeño, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi sujeto que es yo y voy a usar una estructura en inglés que se llama used to, que su significado es solía, es para decir lo que yo solía hacer. El used to es eso, decir solía. Entonces, cuando yo digo used to, estoy diciendo yo solía, yo solía, yo solía, yo solía y yo solía. ¿Yo solía qué? Bueno, tengo que agregarle un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son los verbos que no llevan ninguna conjugación y que estén en su forma base, ¿no?
Entonces, yo quiero decir que yo solía jugar. ¿Qué solía jugar? Bueno, pues yo solía jugar con carritos o con muñecas. Recuerden que deben de ser cosas que solían hacer de niños. Ahí decía que sobre la infancia. La infancia se refiere a cuando uno está chiquito, está niño. Ajá, entonces por eso yo puse aquí esta parte de 5 cosas que solía hacer de niño, pero que ya no hago. Esto es muy importante. Deben de ser cosas que ya no hacen. Entonces, carritos o con muñecas es algo que ya no hago como una de mis actividades. Ya estoy grande, ya digamos, ya no tengo muñecas. Si llego a tener, pues serán de colección, pero ya no juego con ellas. Acciones que ustedes ya no hagan y que solo lo hayan hecho de niños, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí pongo, yo solía llorar todo el día. Otra cosa que yo solía hacer es que yo solía salir, ahora sí que yo solía ir afuera a jugar con mis amigos, o sea, que yo jugaba en el patio. Afortunadamente, pues por una parte todavía no había celulares ni mucha tecnología, y digo afortunadamente porque en mi caso fue muy, muy, muy placentero poder jugar en el patio con mis amigos y no tener la distracción del celular. Aunque bueno, obviamente el celular nos ayuda para muchas cosas, pero esta parte de que de niña fuera con mis amigos, pues es un bonito recuerdo que tengo. Entonces voy a poner esa oración. También digo que yo solía dormir con mis papás, en cuanto a que dormía en su recámara. Mi cama estaba muy cerca de la de ellos, y que yo solía hacer mucha tarea cuando estaba en la primaria, ¿no? Entonces yo digo I used to, que es yo solía, el verbo hacer, y luego decir mucho es a lot of, tarea, homework. ¿Y en dónde? Pues en la primaria, que es elementary school. También se puede decir primary, pero digamos que sería muy al estilo de una traducción más literal del español. Entonces, vamos a usar la palabra elementary school, que es como parte donde se habla inglés a las primarias. Y bueno, ya de esta manera ya pude formar 5 oraciones con las que estoy expresando lo que yo solía hacer. Les voy a poner la traducción solo en la primera para no tardarme más. Ya ustedes, obviamente, ya nada más transfieran esta traducción a todo lo que van a hacer. Realmente es muy sencillo formar inglés, aunque me van a decir, no, maestra, el inglés es muy difícil. Al principio lo es, pero créanme que quien aprende español se las ve todavía más difíciles, ¿eh? Quien aprende español sí sufre bastante. O sea, si ustedes creen que sufren, quien aprende español sufre el triple, ¿no? ¿Por qué? Porque inglés solo tiene una forma de conjugación y nosotros tenemos muchísimas formas de conjugar dependiendo de si es femenino, masculino, si es plural, singular, si es el pronombre yo, si es tú, si es él, si es ella. Bueno, tenemos muchísimas conjugaciones en español. Bien, pues así voy a expresar lo que yo solía hacer de niño. El used to es fundamental para que se esté expresando. Si no ponen used to, pues no están diciendo el yo solía. Solo estarían diciendo yo jugar con carros. Entonces, no se les olvide poner el used to. Súper importante. Las preguntas para mi personaje famoso, lo que tengo que hacer es volver a usar la estructura que usé anteriormente para hacer mis oraciones afirmativas, con la diferencia de que ahora, para poder formar mis preguntas, lo que voy a hacer es que voy a agregar un auxiliar que es un auxiliar del tiempo pasado que se llama did. Es este que tengo aquí. El auxiliar did es el auxiliar que sirve para en inglés expresar que algo está conjugado en pasado. Fíjense qué fácil es. Solo pongo did y listo. En español no tenemos auxiliares. Las conjugaciones se hacen en el verbo. Entonces, si yo te pregunto que si fuiste a la fiesta y eres tú, te pregunto, oye, ¿fuiste a la fiesta? Pero si pregunto de ella, tengo que decir, oye, ¿ella fue a la fiesta? Y si pregunto de ellos, digo, oye, ¿ellos fueron a la fiesta? No sé si notan el cambio de conjugación, pero ese fuiste.
fueron, fuimos, etcétera, híjole, un extranjero lo vuelve loco. Cambiar ese fuiste, fuimos, fui, es muy difícil. Y bien, en inglés pues solamente tengo que poner did. Luego el sujeto pues va a ser you, porque le voy a preguntar a otra persona que no soy yo. Entonces le voy a decir tú o usted. Entonces voy a decir did you. Voy a usar nuevamente used to. Cabe mencionar que aquí el used to le vamos a quitar la D que le habíamos puesto acá en los afirmativos. Y esto es porque en los afirmativos yo tenía que poner la letra D porque used to es verbo regular y lleva ed. Pero aquí, aunque es el mismo verbo regular, el hecho de que tenga yo el auxiliar did implica que yo ya no pueda conjugar el verbo en regular ni irregular. Entonces, en este caso, la D que yo le había puesto a los afirmativos, aquí se la quito por la existencia de este did. Este did me elimina las terminaciones. Y ya, realmente el infinitivo se puede quedar igual y el complemento igual. Yo ahorita no voy a cambiar esto por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden preguntarle lo que quieran a su personaje famoso, si le quieren entrevistar a, no sé, acuérdense que puede ser alguien que esté vivo o que ya haya fallecido, ¿eh? Entonces, si le quieren hacer como que una entrevista a Juan Gabriel, José José, Antonio Aguilar, no sé quiénes sean sus personajes famosos, ustedes elijan. Lo importante es que ustedes le hagan preguntas sobre qué hacía en su niñez, ¿no? Le puedo preguntar, oye, ¿solías jugar con carritos? ¿Solías llorar todo el día? ¿Solías salir a jugar con tus amigos? ¿Solías dormir con tus papás? Aquí, por ejemplo, para preguntarle que si solía dormir con sus papás, vean cómo aquí my lo tengo que quitar, porque si no diría, oye, ¿solías dormir con mis papás? Pues no, ¿verdad? Con mis papás, no, con tus papás. Y también le puedo preguntar, oye, ¿a ti te dejaban mucha tarea en la escuela? ¿Solías tener tarea en la escuela? Entonces, bueno, de esta manera es como yo las formo en inglés. Tengo el auxiliar did, tengo el sujeto you, que va a significar tú o usted, used to para decir el solías, y el verbo en infinitivo, que es así, play, cry, go, sleep y do. Sin ningún cambio, sin ninguna conjugación, eso es el infinitivo. Y mi complemento. Repito, ustedes aquí, de hecho, sí tendrían que cambiar los complementos. Yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo y porque quería que ustedes se dieran cuenta cómo usé exactamente la misma estructura de los afirmativos. Lo único que hice fue agregarle el did, ver el sujeto porque no puedo poner yo, no me puedo preguntar a mí mismo, y que vieran este cambiecito de ya no usar la D y quitársela precisamente porque es pregunta, ¿ok? Ya con eso tengo mi actividad integradora 2. 5 enunciados sobre lo que yo solía hacer en mi infancia y 5 preguntas para un personaje famoso. Y bueno, para ya cerrar y terminar esta sesión, vamos a ver que lo que sigue es la participación en el foro, en donde en esta participación de foro me está pidiendo que yo redacte una breve reseña respondiendo a la pregunta detonadora, que era ¿qué hiciste en las vacaciones? Dice que debo especificar a dónde fui, con quién fui y qué actividades realicé. Vamos a revisar las reseñas de los compañeros y después les vamos a hacer 5 preguntas. Entonces, para poder yo hacer primero mis enunciados, es donde yo me voy a acordar ahora sí de lo que yo les expliqué sobre verbos regulares e irregulares, porque como aquí me están pidiendo información de las vacaciones pasadas, quiere decir que voy a hablar en tiempo pasado. Entonces, para hablar en tiempo pasado, voy a usar mi sujeto yo y voy a poner un verbo en pasado. En este caso, yo estoy usando que tengo en color verde, es un verbo regular. Recordarán que hace unos minutos expliqué que el regular tiene terminación ed. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir que yo viajé con mi familia y como voy a usar el verbo viajar y es regular, pues solo le puse ed. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo ya digo, I traveled with my family. Yo viajé con mi familia. Luego voy a decir que yo comí comida típica, pero ahora, al momento de usar el verbo comer, me encuentro que el verbo comer en infinitivo es eat.
pero el verbo en pasado cambia. No le voy a poner ed, sino que cambia de escritura y se queda como ate. ¿Se acuerdan que cuando hace unos minutos expliqué esto, les dije que se los iba a recordar más adelante? Bueno, esta es la parte donde se los recuerdo y donde entonces el verbo comer, al ser irregular, no le pongo terminación ed, sino que lo escribo así, como ate. Es la segunda columna que viene en mi PDF donde tengo los verbos irregulares. Entonces, esos son los que voy a usar aquí. Si uso regulares, pues evidentemente mis regulares terminarán con ed. Pero si lo que quiero es usar de los verbos irregulares porque quiero usar comer, nadar, comprar y manejar, que de hecho fue de las cosas que me está pidiendo que use, pues bueno, entonces pues voy a tener que usarlo así, con los irregulares. Entonces, aquí para decir que yo comí comida típica, digo, I ate typical food. Para decir que nadé en la playa, I swam in the beach. Que compré recuerditos, I bought souvenirs. Y que manejé mi carro, I drove my car to get to the town. Aquí, por ejemplo, yo le estoy agregando más complemento y digo que manejé mi carro para llegar al pueblo. Vamos a suponer que aquí alguien quisiera poner otro verbo regular, como por ejemplo decir que visitó a su familia, a sus abuelitos, a sus padres o a alguien. Entonces podría I y luego visit. Y me encuentro que visit, reviso mi PDF de verbos y veo que visit es regular. Entonces como es regular, solo le agrego ed. Y entonces pongo que I visited my family o I visited my grandparents, visité a mis abuelos, visité a mi tía, a mi tío. ¿Sí? Como el verbo visitar si es regular, pues entonces le pongo ed. Y así sucesivamente ustedes, bueno, manejen los verbos que ustedes quieran manejar, pero recomiendo y les repito que yo recomiendo que usen los que vienen en la plataforma. Vean qué significan los verbos y de ahí escojan para que no tengan problemas de que vayan a querer usar un verbo que no sepan la ciencia cierta si es regular o irregular y no van a saber cómo conjugarlo. Sugiero que mejor escojan de los que ahí están para que ya vean la conjugación cómo es. Bien, y para finalizar, cuando yo le haga preguntas a mis compañeros, lo que tengo que hacer es elaborar preguntas. Y al momento de yo elaborar preguntas, entonces tengo que usar el auxiliar did, hace unos minutos, perdón. Y ese auxiliar did es para todo lo que sea conjugaciones en tiempo pasado simple. Entonces, nuevamente, traigo a did, pongo el sujeto you, bueno, le voy a hablar de tú a mi compañero en el foro. Estas 5 preguntas en donde, bueno, obviamente yo estoy ahorita usando estos verbos, pero ustedes vean que le pueden preguntar a sus compañeros. Por ejemplo, yo digo, did you travel with your family? ¿Viajaste con tu familia? ¿Comiste comida típica? ¿Nadaste en la playa? ¿Compraste recuerditos? ¿Manejaste tu carro? Ahora, algo súper importante. Cuando hago uso del auxiliar, y ya lo había mencionado antes, lo voy a volver a mencionar. Al momento que yo uso el auxiliar did, los verbos ya no se pueden conjugar. Ya no voy a hacer la transformación que hice en los afirmativos. ¿Por qué? Porque este auxiliar ya expresa el tiempo pasado y el verbo ya no es necesario que lo exprese nuevamente. Entonces mis verbos regresan a infinitivo. Que para algunos esto va a ser un poquito complejo. Les pido que pues las veces que sea necesario vean el video y la explicación en caso de que en algún momento se confundan, ¿ok? Entonces, aquí tienen que regresar mis verbos a infinitivo. Ya no pueden seguir conjugados como estaban en los otros enunciados por la aparición de este auxiliar, ¿ok? Entonces, ahora ya se queda travel, ya no le voy a poner la ed la quito. Eat ya se puede quedar nuevamente en su forma base, lo mismo que swim, que buy y que drive. Acá en los afirmativos, recuerden que sí tuve que hacer cambios, tuve que agregar ed, tuve que cambiar it por ate, tuve que cambiar swim por swam.
pero era porque en los afirmativos no hay auxiliar, entonces el verbo se conjuga. Acá ya el verbo no se conjuga porque ya tengo un auxiliar que expresa el tiempo. Y sí, a veces puede causar un poquito de confusión, pero miren, si yo traduzco esto a español, a un extranjero se las ve más difícil, ¿no? ¿Viajas con tu familia? ¿Comes? ¿Nadas? ¿Compras? ¿Manejas? Realmente para ellos es muy difícil esto de viajas, comes, porque a veces es as y porque a veces es, ¿no? Entonces es muy complejo para ellos. Y bueno, obviamente ahorita la primera parte para nosotros también es un poco difícil, pero ya una vez que vean cómo se estructura el idioma inglés, realmente siempre es la misma estructura, siempre hay auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Poco a poquito se les va a ir haciendo más fácil. Después me dice, ya para cerrar, que tengo que escribir pues como una reseña en donde tengo que comparar lo que hace mi compañero y lo que hago yo en las vacaciones. Realmente este foro está un poquito largo porque les está pidiendo varias cosas. O sea, primero es poner su aportación, después es hacer preguntas y tienen que cerrar su conclusión del módulo. Tiene que ser que ustedes escriban una reseña comparando las vacaciones de ustedes con sus compañeros. Entonces, para hacer la comparación de las vacaciones con los compañeros, voy a nuevamente a regresar a la parte donde voy a enunciados afirmativos. Entonces, voy a usar esta tablita que usé antes y voy a decir reseña comparando vacaciones y digo, bueno, yo viajé con mi familia, mi compañero, no sé, vamos a suponer que tengo, ok, voy a poner mi compañero primero. Vamos a suponer que se llama Carlos. Mi compañero Carlos con su esposa. O con, no vamos a decir con sus amigos. Entonces ya estoy comparando que yo viajé con mi familia y Carlos viajó con sus amigos, ¿no? Yo puedo decir aquí, yo visité a mi familia y Carlos, pues no visitó a nadie. Puedo poner que Carlos lo que hizo fue que en lugar de visitar, fue que a surfear. O sea, él no fue de visita, sino que él fue de, pues de vacaciones, digamos, por diversión. Y pues obviamente fue a surfear a la playa, ¿no? Ahora, went, estoy usando el pasado del verbo ir. Voy a poner en rojo porque estoy poniéndoles en rojo los irregulares. El verbo ir es go, en infinitivo, pero en pasado simple, ese go por went. No sé si recuerdan que les expliqué al principio que go cambiaba totalmente su escritura a pasado. Entonces queda como went. Entonces, así sucesivamente voy a ir escribiendo. Y bueno, evidentemente al final, voy a eliminar un poquito esto. Al final de que yo ya te haya comparado, pues tengo que hacerlo pues realmente como en forma de un pequeño texto. No lo vayan a poner como tablita, se queda como texto. Y entonces pongo, vamos a ponerle un título, una frase. On my last vacations, que es el tema, coma, I traveled with my family and my partner Carlos y mi compañero Carlos viajó con sus amigos. Si se dan cuenta, realmente estoy poniendo todo lo que tengo en la tablita, pero simplemente le estoy poniendo una frase introductoria y estoy agregando conectores que es el AND. Eso fue lo que hicimos en módulo 6.
agregar conectores como y, pero, por lo tanto, etcétera. Sigo, punto y seguido, I visited my family. Yo visité a mi familia, pero, y pongo but, que significa pero, Carlos se fue a surfear. Went to surf to the beach. Y así sucesivamente, todas las oraciones que ustedes produzcan aquí, las van a ir pasando para formar aquí una reseña que va a quedar en forma de un pequeño texto. Y así es entonces como terminaría la participación en foro. Efectivamente, en este módulo el nivel de complejidad sube, pide más cosas. Entonces, pues yo les pido que mantengan una mente abierta, que se vayan paso a paso, que se tomen su tiempo para comprender cada una de las cosas que les acabo de explicar, las veces que sean necesarias para que les vaya quedando claro. Y bueno, en caso de que haya alguna duda que definitivamente no puedan resolver, escríbanme, pongan las dudas en el foro de dudas académicas y ahí las contesto.